El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, gracias Eduardo de la Torre por esa gentileza. Usted no se pierde el comentario, muchas gracias. Como siempre he dicho, amable audiencia, uno no pretende ni de lejos ser el dueño de la verdad, apenas ejercer la libertad de expresión con responsabilidad, es lo que procuramos hacer. Termina siendo una opinión personal que ustedes pueden compartir o discrepar, es eso, una opinión, para alimentar simplemente el debate público de los temas que nos preocupan. Gracias por aquello, gracias por el mensaje a nuestro internauta Eduardo de la Torre que nos está escuchando. Muy bien, el día viernes pasado, el viernes, el viernes, que se me pierde en el tiempo, fue noticia la emisión de un informe de la Contraloría General del Estado, el informe definitivo, entiendo que es el informe definitivo, que alertaba sobre el supuesto incumplimiento del Consejo Nacional Electoral respecto de la decisión de eliminar 4 organizaciones políticas por supuestas irregularidades que se habrían detectado en el proceso de recolección de firmas que finalmente viabilizó su nacimiento, su personería jurídica. Me refiero a Juntos Podemos, que lidera el exprefecto de Azuay, Paul Carrasco. Libertad es Pueblo, de un hermano del presidente de la República, el señor Gary Moreno. Es un movimiento que, por ejemplo, en el caso de Quito, auspició la candidatura sin pena ni gloria del exentrenador de fútbol Carlos Sevilla Hidalgo. El movimiento Justicia Social, que lidera el señor Jimmy Salazar Gaspar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas y esposo de Pamela Martínez, ex candidato a la prefectura del Guayas, que igualmente pasó sin pena ni gloria en las elecciones del año pasado, y Fuerza Compromiso Social, que auspició en 2017 la candidatura de Iván Espinel, su movimiento que generó Iván Espinel, y que Iván Espinel lo cedió para la corriente denominada la Revolución Ciudadana, bajo cuyo paraguas, la lista 5, se presentaron sus candidatos a las elecciones de 2019 y a través de ese movimiento, Fuerza Compromiso Social, por ejemplo, Paola Pavón llegó a la prefectura de Pichincha y Leonardo Orlando a la prefectura de la provincia del Guayas. Luisa Maldonado terminó segunda en la carrera por la alcaldía de Quito. Pierina Correa terminó segunda en la carrera por la prefectura de la provincia del Guayas. Más o menos para poner en contexto lo que ha ocurrido y cuáles son estas organizaciones políticas. El punto es, ¿tiene la Contraloría General del Estado atribuciones para disponer la extinción de organizaciones políticas? Le pregunto a un especialista en la materia, el doctor Jorge Acosta Cisneros. Él es jurista, además fue presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lo hemos invitado justamente para hablar de esos temas. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. A ver, la pregunta del millón, la pregunta de cajón. ¿La Contraloría puede disponer la extinción de organizaciones políticas? Contestaría yo, independientemente de que estos movimientos nos despierten o no simpatías, le contestaría con un rotundo no, por las siguientes razones. La Constitución y la ley establecen claramente cuáles son las funciones del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, así como de la Contraloría General del Estado. Es muy clarísimo al respecto, repito, tanto la Constitución cuanto las respectivas leyes de estas instituciones. Especialmente el artículo 23 del Código de la Democracia establece competencia privativa de los órganos de la función electoral, CNE y TCE, ¿no es cierto?, en sus respectivos ámbitos para resolver todo lo concerniente a la aplicación de esta ley, o sea, del Código de la Democracia. Repito, privativa, exclusiva y excluyentemente, ahí no se puede meter nadie. Le comento que ni siquiera se tolera en tiempo electoral alguna interferencia o alguna acción que se pueda presentar, incluso ante la Corte Constitucional. Ahí no corre. Decimos nosotros, no le entra recurso alguno de carácter constitucional.
en época de elección. No se olvide que estamos en periodo electoral. Claro, ¿no? pero antes de eso, antes de hablar del periodo de elecciones, y solamente permítame, porque cometí un lapsus, había dicho Leonardo Orlando, prefecto del Guayas, perdón, fue un lapsus, Leonardo Orlando es prefecto de Manabí, Carlos Luis Morales es el prefecto del Guayas. Mil disculpas por ese lapsus que cometí en el momento de la presentación y obviamente algunos internautas que nos aclaran aquello, gracias, fue simplemente un lapsus. A ver, antes de hablar del periodo electoral, independientemente del periodo electoral, digamos que en condiciones normales, digamos que no hay elecciones, en condiciones normales, la Contraloría puede auditar, por ejemplo, como lo ha hecho la actual Contraloría, los procesos de recolección de firmas de las organizaciones políticas, determinar que esos procesos no cumplieron con las disposiciones legales y reglamentarias y disponer la extinción de esas organizaciones, digo, independientemente de la época electoral, digamos que es cualquier momento. ¿Se puede o no se puede, doctor? Justamente de eso estoy hablando. No puede, porque es una competencia exclusiva y excluyente, privativa de la función electoral. Ahí no se puede meter la Contraloría General del Estado, porque inclusive estaría violando el artículo 18 de su misma ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Con su permiso, le voy a dar lectura. La auditoría gubernamental no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias, cuando éstas hubieran definido la situación o puesto término a los reclamos de los particulares. Podrá examinar la actuación administrativa del servidor de conformidad con la ley. Es decir, las decisiones de haber hecho nacer, de haber otorgado la partida de nacimiento de los movimientos y de los partidos políticos, gozan de firmeza y de presunción de corrección, según la ley y la Constitución, ¿cierto? Y no lo puede hacer. Lo máximo que puede hacer la Contraloría General del Estado, aparte de su posibilidad de hacer de cuentas, de decir si se gastaron apropiadamente o no los recursos del Estado, es decir, mire, aquí hemos detectado esto, para el futuro tenga la bondad de observar el asunto, pero no puede decir que se echen abajo so pena de destitución, pues. Eso es una arrogación, un exceso de sus facultades y atribuciones, que nadie les ha dado. Y en derecho público, señores, solo lo que está escrito se puede hacer. No hay antecedentes, doctor Jorge Acosta Cisneros, no existe antecedentes de decisiones similares en las que un organismo de control, el organismo que audita las cuentas del Estado, como la Contraloría, genere una disposición en materia electoral en ese sentido. ¿No existen antecedentes? No existen. En toda la historia republicana, ni siquiera en estos últimos años de retorno a la democracia desde la última dictadura. No existe en toda la historia republicana. ¿Quién ha hecho extinción de partidos y movimientos? Ha sido el mismo poder electoral, cuando los partidos y movimientos han incurrido en causales de extinción, ¿no es cierto? Es decir, no han sacado el 5% en 2 elecciones nacionales seguidas. Ahí entra en causal, pero es una decisión que la toma la función electoral. El Consejo Nacional Electoral. La función electoral, no la Contraloría. La Contraloría no tiene vela en este entierro. Ninguna vela en este entierro. Y ahora sí, le pediría que vayamos al tema. Vamos al otro tema. Vamos al otro tema porque, claro, eso también yo lo observaba el día viernes en un espacio digital que tengo en la tarde y al que en los próximos días ojalá que usted también nos pueda acompañar. Digo, observaba que el 12 de marzo el Consejo Nacional Electoral ya inició el periodo electoral con la aprobación del calendario regresivo. Es decir, desde el 12 de marzo ya estamos en periodo electoral. ¿Eso qué implicaciones tiene en estricto rigor, doctor? Para mí es un principio de interferencia en el proceso electoral, porque todos sabemos, y han salido en los medios de comunicación, que se pretende una destitución de 3 vocales. Y eso no es así. Yo le sugeriría al Consejo Nacional Electoral que llame a una reunión para analizar este asunto, que declare inaplicable la recomendación y que se la devuelva a la Contraloría General del Estado, advirtiéndole de la aplicación de la norma que permite la destitución de los funcionarios que entorpecen el periodo electoral.
Estas cosas hay que administrarlas, la democracia hay que administrarla con energía, con decisión y con valentía. Así hay que administrarla, sin permitir estas interferencias de todo lado que han convertido a nuestra democracia en una coprocracia prácticamente. Eso tenemos que evitar y tenemos que luchar contra eso. Quiero hacer ahí una mirada retrospectiva a algo de lo cual usted fue protagonista en 2007. En 2007, el Tribunal Supremo Electoral que usted lideró dispuso la convocatoria a la consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes. El Congreso Nacional desacató a través de una resolución esa convocatoria por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y ustedes, en marzo del 2007, deciden destituir a 57 diputados, argumentando que interfirieron en el desarrollo del proceso electoral que ya estaba en marcha. Quisiera hacer esa mirada retrospectiva para entender que lo que está ocurriendo hoy podría ser similar a lo que pasó hace 13 años, doctor. Bueno, no se olvide que hoy día es en contra de un ente de control pecuniario, ¿no es cierto? Y ayer fue un ente, una función del Estado de carácter político. No solamente pretendieron desacatar la convocatoria o echarla para abajo, sino también pretendieron sustituir al presidente de la función electoral. Sustituir es una figura jurídica que no existía ni en la Constitución ni en la ley, y tampoco ahora existe. Es decir, algún genio de las leyes les hizo creer que se puede sustituir. ¿Y por qué tomaron ese atajo? Porque no podían enjuiciarnos políticamente. Y como estaban acostumbrados a hacer lo que a bien placía, pues pretendieron aplicar eso para interrumpir el proceso electoral y que la convocatoria se haga en octubre, porque ellos temían que en marzo les vaya el señor Correa, como efectivamente sucedió. No podían enjuiciarlos políticamente porque, doctor, no podían enjuiciarlos políticamente porque ya se había dado la convocatoria a la consulta popular, ¿verdad? Así es, entonces obtuvimos inmunidad en todo sentido, ¿no es cierto? Obtuvimos inmunidad, salvo el caso de delito flagrante, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que realmente ocurrió y por eso se tomó la decisión que la volvería a tomar si se produjeran nuevamente los hechos sin que me tiemble la mano y sin arrepentir. ¿Usted cree que hizo lo correcto ese Tribunal Supremo Electoral que usted presidió? Absolutamente. ¿Y por qué razón? Porque la convocatoria a la consulta popular se la hizo observando el camino que ordena la ley. Recordará usted que enviamos el decreto de convocatoria, enviamos al Congreso para que lo califique de urgente. El Congreso se demoró un poco, mientras recibíamos nosotros los ataques del Ejecutivo, concretamente del señor Correa, que nos decía que somos tribunal de la partidocracia. Nosotros enviamos y el Congreso calificó de urgente y ordenó que se convoque. Pese a haber convocado, cuando nosotros lo hicimos, se lanzaron en contra de nosotros para atacarnos y pretender sustituirnos. Como era ilegal el asunto y era una clara inferencia en el proceso, nosotros dictamos la resolución de destitución. Les recuerdo que ningún diputado, ninguno, acudió a la ley para interponer recursos de ninguna naturaleza de aquellos previstos en la ley electoral. Pedían revocatorias, pero esa revocatoria no cabía porque no la contemplaba ni la contempla la ley. Yo le hago, o sea, le quería hacer esta mirada retrospectiva a lo que ocurrió en marzo del 2007 para preguntarle, tomando en cuenta ese antecedente, los 57 diputados fueron destituidos por pretender interferir en un proceso electoral que estaba en marcha. ¿Podría pasar lo mismo con el Contralor General del Estado? Que si el Consejo Nacional Electoral así lo decide, ¿podría el Contralor recibir algún tipo de sanción, como por ejemplo la destitución, invocando, digamos, una causal similar, es decir, la intención de interferir en el desarrollo de un proceso electoral en el que hoy
¿El Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad? Yo, de pleno del organismo, le devolvería la resolución declarando su inaplicabilidad y le advertiría que de persistir en esta pretensión será destituido. Si insiste, dictaría la destitución inmediata. ¿Lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral entonces? Sí, señor, hay ley expresa. Con base en lo que usted está señalando entonces, el Consejo Nacional Electoral a estas alturas, cuando ya estamos desde el 12 de marzo en periodo electoral, ¿ya no puede tampoco eliminar organizaciones políticas? No, pues se supone que ya todo el mundo tiene derecho, las que están hasta este momento tienen derecho a entrar a concurso. Punto. O sea, ya no se puede en este momento. No, pues estamos, abierto el periodo electoral, ya estamos con los jugadores. Y ya en este momento ya no se puede, ya no hay nada que hacer en este momento. Con los movimientos políticos y con los partidos políticos. Lo que hay que definir son los candidatos, es decir, los que componen los equipos, ¿no es cierto? Entonces, ya están todos aquí, en la mesa. Todos los movimientos, los partidos, etcétera, etcétera. No se puede agregar ni se puede prescindir. Pretender lo que está pretendiendo la Contraloría General del Estado podría tener dos efectos. El uno, que el Consejo Nacional Electoral destaque un grupo de auditoría electoral, se instale en la Fiscalía, en la Contraloría General del Estado y determine que tales o cuales informes con indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa no fueron ejecutados democráticamente y los anularía. ¿Qué le parecería? No estaría bien, sería una invasión de competencias. Y también hay el peligro, ojo, el peligro de que después de las elecciones, la Contraloría General del Estado haga una auditoría y diga, no ganó el señor Fabricio Vela las elecciones, sino ganó Alexis Jurado. Es decir, él podría presidente porque le parecería que no está bien hecha la elección. Eso es un disparate. Claro, a mí me queda claro, con su explicación, me queda claro que la Contraloría se está extralimitando en sus competencias privativas, o sea, incluso interfiriendo en competencias que corresponden a la función electoral. Eso termina siendo... Está incurriendo en causal de destitución. Y termina siendo político, doctor. Por favor, cuando es un asunto, la acción de la Contraloría debe ser un asunto eminentemente técnico. Y se acabó el lío. Pero desgraciadamente esas cosas pasan aquí en nuestro país, e inclusive la titularidad del organismo, todos vimos cómo ocurrió. Acá me hace, y con esto cierro, doctor, el colega Néstor Aguilera, que está en sintonía, me hace la siguiente reflexión. Lo uno, ¿es mandatorio lo que dice la Contraloría? O al menos se pretende que sea mandatorio. Pretende que sea mandatorio la Contraloría, pero no lo es. Pero no lo es. En esta materia, en este ámbito, en este asunto, no lo es. A lo mejor podría, en alguna auditoría gubernamental, decir, miren, ustedes en estos procesos han hecho no han observado tales cosas. En el futuro observen. O, tratándose de disposición de bienes del erario nacional o de dinero del erario nacional, decir, miren, ¿a qué ustedes se han gastado esto? En lugar de gastar en papel, se han gastado en comida. Así que, guambritos, a devolver la plata. Me devuelven. Eso es mandatorio. Eso sí es mandatorio. Y puede establecer, derivar, en responsabilidades civiles, penales y administrativas. Doctor, lo último, la división en el Consejo Nacional Electoral. Digamos, los consejeros Pita y Verdesoto ya aparecieron el mismo viernes a reclamar que este tema tenía que ser analizado. He leído algunos comentarios de ambos consejeros el fin de semana. Ellos creo que están más por la línea de que el CNE acate la resolución o al menos la debata, la resolución de la Contraloría. ¿Cómo le ve usted a la interna lo que está pasando en el CNE y lo que podría pasar con este tema? Tomando en cuenta esta división, A mí me parece que esta división se da por inconformidades en la distribución del trabajo y de la accesibilidad a ciertas direcciones. No hay otra explicación, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, todos los vocales deberían trabajar en conjunto para hacer respetar la institucionalidad.
Ahora, claro que a ellos, como son de absoluta oposición a la mayoría, les convendrá pues que les destituyan a los principales, para que vengan los suplentes, establecer una nueva mayoría y no dejar participar a fulano, sutano, mengano o perencejo. No, señores, en la mesa no deben ganarse las elecciones, se ganan en las urnas, en las urnas. Correcto, doctor. Me queda clara su posición, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento en los temas electorales respecto de este tema. Veamos qué pasa. Creo que el Consejo Nacional Electoral va a tomar alguna decisión entre hoy y mañana, así que vamos a estar expectantes. Sé que la presidenta Tamaín va a generar algún pronunciamiento en el curso de la jornada del día de hoy, así que estaremos expectantes. Gracias por el tiempo, doctor Jorge Acosta Cisneros. Muy amable. Muy amable. Jorge Acosta Cisneros, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, 7:24 en la primera hora.